Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes ya saben, esta institución es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con un intenso programa de actividades, muchas de ellas online, como la que hoy vamos a realizar esta conferencia, que por el título ya habrán podido adivinar que está centrada en el mundo de la danza y su relación con el mundo judío, y que va a correr a cargo de Mercedes Cebrián, a quien ahora les voy a presentar. Mercedes, antes de nada, gracias por acompañarnos. Bienvenida al canal. Gracias a vosotros. Es un placer tener a Mercedes aquí. Es una gran amiga de este centro, es escritora, es periodista, escribe poesía, ficción, ensayo y crónica. Entre sus colaboraciones destaca la colaboración que mantiene con la revista Letras Libres, con el diario The Objective y con los suplementos del Viajero y Babelia del diario El País, y Culturas también de La Vanguardia. Su último libro, que desde aquí recomendamos, es la crónica Cocido y Violonchelo, publicado en el pasado año, en 2022, por Random House. Ha sido además escritora residente en la Academia de España en Roma, en el Museo Malva de Buenos Aires y en el Civitavecchia Rainieri Center, entre otras instituciones. Tiene un máster de estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania y durante 2018 fue la editora invitada del sello editorial Caballo de Troya, que depende de Penguin Random House. En 2022, además, dirigió y presentó el programa de Radio Clásica Música de principio a fin, y precisamente ese vínculo con la música también va a estar muy presente hoy porque hablamos de danza, ¿no? Bajo este título tan evocador como es Danzad, danzad, benditos. Así que sin más por nuestra parte, y muy contentos por tener a Mercedes hoy aquí, les vamos a dejar con ella para que disfruten de esta conferencia. Así que, Mercedes, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar esta charla que he titulado así, Danzad, danzad, benditos, y en el subtítulo, como pueden ver, os voy a llamar de tú. El subtítulo es una breve historia de la danza en el judaísmo y no de la danza judía, porque creo que es más enriquecedor y más abarcador hablar de la danza en el judaísmo o en el mundo judío, pues los judíos como pueblo siempre han vivido en diversos territorios y en contacto con otras culturas. Bueno, esto es una panorámica, lo que voy a hacer aquí, que no pretende ni puede abarcar toda la danza del mundo judío, pero sí la he dividido en 5 temas que me parecen, 5 secciones, me parecen, bueno, esenciales, no pueden no estar. La primera es sobre la hora, que es una danza típica de las bodas judías que muchos habréis visto. Después voy a centrarme en la danza en la cultura askenazí y en el hasidismo. También tocaré un poco, inevitablemente, la música klezmer, que es la que acompaña a estas danzas y su relación muy, muy estrecha con la danza. Después ya pasamos a Israel, a la danza folclórica, a la creación de una tradición folclórica de danza que fue muy importante en los inicios del Estado de Israel, incluso antes. Y ya por último me centraré en la danza contemporánea en Israel en el siglo XX y XXI. Bueno, vamos a comenzar hablando de la hora, que es la danza de las bodas judías y, bueno, más aspectos de esta danza, no es solo para las bodas. Y ahí me gustaría, antes que nada, para entrar como en la atmósfera, que vierais el primer vídeo. Bueno, esto era una hora, una típica danza que muchos de los que hayáis ido a alguna boda judía, estoy segura que habréis visto. Y en la diapositiva veis que incluso la pareja que se va a casar aparece en unas sillas elevada por otros invitados de la boda. Bueno, de esto también vamos a hablar. La hora es un tipo de baile en círculo y el origen de la hora está se cree, vamos, es bastante probable, en Rumanía y en Moldavia, en esta zona, o en países del sureste de Europa como Bulgaria o Macedonia del Norte. Y la hora ha sido adoptada culturalmente por los judíos, tanto askenazis como sefardíes o todo tipo de
de judíos en sus celebraciones. El nombre de la hora deriva del griego koros, que es danza, y el significado original, digamos, de la palabra griega koros también podría ser círculo, así que es muy, muy coherente. También esta palabra hora, o a veces oro, se encuentra en muchas lenguas eslavas y tiene el significado de ronda o baile. Bueno, la hora es una señal de identidad en las bodas judías y durante la hora es común, como hemos visto en esta foto, que los novios los eleven al aire cada uno en su silla mientras los invitados siguen bailando en círculo a su alrededor. Luego se dan otras variantes que, por ejemplo, hay grupos pequeños de invitados que también forman su propio círculo y bailan, por ejemplo, grupos pequeños de hombres que bailan en círculos con los brazos alrededor de los hombros de los demás, seguro que habréis visto también. Y bueno, esta tradición la pueden seguir todo tipo de invitados, no hay restricciones y además no hay que saber bailar la hora, es algo que surge espontáneamente. También la hora se baila en los bar mitzvah, ahora es una costumbre, y en los bat mitzvah, y entonces los que celebran su bar mitzvah, pues también a veces los alzan en sillas y digamos que se copia la tradición de las bodas. Pero curiosamente la hora, a pesar de que el pueblo judío tiene una larguísima tradición cultural, la hora lleva más o menos 100 años en la cultura judía. Bueno, hemos de recordar que parte de la celebración de una boda judía consiste en que los miembros de la comunidad participen de la alegría de los novios. De hecho, es hasta un mandamiento, ¿no? El hacer un banquete, celebrarlo. Y por eso en las comunidades ortodoxas también se baila otra danza que se llama la mitzvah tanz. Como vemos, el nombre que tiene viene del yiddish, así que suele ser en las comunidades askenazís. Y es una obligación de que los hombres de la familia bailen por la felicidad de la novia. Pero vamos a volver a la hora, que se suele bailar en 2 momentos del banquete, inmediatamente después del primer baile para dar la bienvenida a los invitados, o si no ya después de la cena para animar a los asistentes. Voy a poner aquí otra para que veáis simplemente otra imagen típica, real, de una boda con su hora. Y bueno, a lo largo de la hora no solo los novios van al centro, sino que algunos invitados pueden ir a bailar con la pareja o con sus familiares cercanos. Después, esta tradición que os decía de las sillas, que íbamos a ver, bueno, tiene mucho que ver con algo como espiritual, y es decir, que la pareja de algún modo se eleva espiritualmente el día de su boda, y para simbolizarlo físicamente, materialmente, se los coloca más altos, digamos, más cerca de Dios, ya que están siendo como bendecidos ese día particularmente, espiritualmente. Tampoco hay reglas sobre quién levanta a la pareja. Cualquier invitado con cierta fuerza puede hacerlo y ayudar. Después hay una costumbre que habréis visto también en bodas o en imágenes, y es la costumbre de que los novios agarren un pañuelo o una servilleta de tela, entre ellos cada uno sujetando de un lado. Bueno, este uso del pañuelo es para que la pareja se conecte sin llegar a tocarse, y viene de muy atrás y viene de las comunidades religiosas, más ortodoxas, en los que los hombres y las mujeres no se tocan antes de la boda. Hoy ya no es así en muchos casos, pero sí que está esta tradición de los novios que estén conectados, pero sin tocarse. Después, pasando a la música más típica de la hora, las 2 melodías más que siempre suenan cuando hay una hora es o Hava Nagila o también Siman Tov Umazel Tov. Son las 2 más típicas. De hecho, hoy en las bodas actuales, los DJs en su lista de canciones que se van a oír en la boda para bailar, siempre meten estas 2 o algunas otras también tradicionales. Después, si hablamos de los orígenes ya más cercanos, aunque hemos comentado que el origen lejano está en Rumanía, en el folclore del sudeste de Europa, el más cercano, es decir, la manera en que se transmitió la hora al mundo judío, ahí sí fue una persona, fue un coreógrafo, Baruch Agadati, un coreógrafo judío rumano, y por primera vez en lo que todavía no era Israel, bajo el mandato británico, en 1924, en Palestina, se bailó una hora por primera vez. Luego vamos a hablar un poquito más de Baruch Agadati y de su figura. Aquí tengo
aquí tengo bueno, una introducción a él y él en una danza muy teatralizada, como veis. Bueno, la hora se llevó a Estados Unidos con toda la inmigración judía, mucho antes incluso de la independencia del Estado de Israel, así que ya se bailaba pues, en América. Y bueno, ya una curiosidad es que la canción Hora, titulada Hora, la cantó Adi Toledano, representando a Israel en el Festival de Eurovisión de 1982 y está basada en este baile. Respecto también a la música, de nuevo, la música klezmer askenazí, la hora tiene un ritmo lento en un compás ternario que suele dar paso a un compás ya binario, más rápido y alegre, otro tipo de danza, por ejemplo el Freilich, del que luego hablaremos. Y la hora ya en Israel está muy extendida y representó un papel esencial en la danza, en la creación de la danza folclórica israelí moderna. Se convirtió de algún modo la hora en un símbolo de la reconstrucción del país por el movimiento sionista socialista agrícola en los kibbutz. Y bueno, en la actualidad el baile también se interpreta con melodías modernas, como un poco como se pueda. Y en Israel la manera más típica, porque ya está coreografiada, no es tanto como la espontaneidad que ocurre en las bodas. En Israel cuando se baila, bueno, todos se entrelazan en un círculo, entrelazan las manos o los brazos, dan un paso adelante hacia la izquierda con el pie derecho, lo siguen con el pie izquierdo, después retroceden con el derecho, después retroceden con el izquierdo y van dando vueltas siempre hacia la izquierda. Luego, una cosa bonita de la hora es que los grandes grupos permiten hacer varios círculos concéntricos o incluso una gran espiral. Bueno, quiero también hablar por último ya en esta sección de bodas y de danzas de bodas, la Metzinke Tanz, también askenazí. Esto se baila en principio, cuando se casa el último hijo o la última hija de la familia. Es una danza específica en la que a la madre y al padre de la novia o novio en cuestión, que es el último hijo que van a llevar a casar, les ponen una corona de flores y también los padres se sientan en sillas en el centro de la pista de baile. El Metzinke Tanz tiene una canción específica con la que se baila, que es Die Metzinke euch geben, del Yiddish, y hay en una ocasión, ya esto es algo muy raro, pero es muy especial, es el metzinque doble, cuando los padres, tanto del novio como de la novia, están casando a sus últimos hijos. Entonces ya es como se da en estéreo, digamos, por partida doble. Bueno, ya por último, quiero centrarme un poco en Baruch Haggadati. Baruch Haggadati nació en Besarabia, que era el imperio ruso, en 1895 y ya falleció en Tel Aviv en 1976. Porque de hecho a los 15 años emigró él solo a lo que era entonces Palestina en 1910. Él fue un pintor y un bailarín y un coreógrafo y fue uno de los pioneros de la coreografía en Israel. Bueno, Haggadati en sus investigaciones sobre danza y sobre historia se dio cuenta de que el material de las formas tradicionales de danzas en los contextos judíos, por ejemplo, cuando se bailaba al final de Sukkot en la fiesta de Simchat Torah, o en los bailes de las bodas, o en el misticismo hasídico, se daba cuenta que este material dancístico de movimiento estaba muy entrelazado con la danza en contextos no judíos. Es decir, que de algún modo también había sido adoptado por los judíos y venía de los gentiles, ¿no? Y lo que sí se dio cuenta es que había muchos cambios en este material, digamos, prestado. Había cambios de tiempo, de ritmo, de experimentación y de gestos hechos también con las manos y de posturas, de manera que se había creado una especie de idiosincrasia específicamente judía para materiales que venían de diversas culturas. Y estas danzas también, él se dio cuenta que tenían todas una espiritualidad y un fervor religioso que las versiones originales, que a lo mejor venían, pues eso, de Rumanía, de otros países, o de otras culturas, no se daban. Él tenía el proyecto de crear una danza hebrea y recibió algunas críticas en medios de comunicación, en hebreo, en yiddish, en alemán, porque, bueno, eran un poco escépticos hacia su proyecto y sobre todo le criticaban el carácter estático de sus actuaciones y su poco elaborado juego de pies. Aquí lo vemos bueno, en una fotografía en la que está como haciendo un papel, un personaje. Haggadati tenía en mente la interconexión entre la danza o sea, el movimiento y la pose, digamos, estar parado, estar quieto. Y
Y bueno, de hecho, en sus danzas hay muchas poses, muchos momentos de parada. Él le gustaba retratar a personajes judíos típicos de Europa del Este, por ejemplo, un hasid, un rabino, un estudiante del Talmud, en sus danzas. Entonces, para representar lo judío, hacía esto, creaba como unos personajes específicamente judíos y también representaba historias bíblicas. Por ejemplo, tiene un primer ciclo de danza que se titula Melave Malká, que significa escoltar a la reina y se refiere a la práctica religiosa y cultural de escoltar figurativamente a la reina del Shabbat en la liturgia judía en el camino de salida. Y que esto se hace con actuaciones, cantos y bailes. Y esto se hace al final de Shabbat, el sábado por la noche. Entonces, bueno, pues él en esta danza que creó, en 1927, fue como un ballet, había 4 tipos de hasidim. El Reb Meir, que era el hasid culto, después estaba el Reb Neta, como una contrapartida, un judío sencillo, campesino de corazón. Después había una figura que era el Reb Joel, que era el espíritu etéreo del difunto abuelo de Reb Meir, y que viene de visita desde otro mundo. Después, la última figura del ciclo de danzas era Reb Shachna, otro hasid muy real y cotidiano. Bueno, aquí terminamos con esta sección de la hora y de quien la introdujo en el mundo judío, que fue Baruch Agadati, y vamos a pasar a la danza en la cultura askenazi. Bueno, quería que viéramos un segundo vídeo que es de danzas hasídicas. No, había un error. Esto era una hora, era la hora Agadati, y la quería poner para que vierais que había una hora en honor de Agadati con coreografía de él. Y ahora sí vamos a poner un vídeo, el tercero, de danzas hasídicas. Bueno, esto quizá lo hayáis visto en algunas películas, son comunidades religiosas ortodoxas donde bailan principalmente los hombres. Bueno, principalmente yo diría el 100% solo los hombres. Antes de entrar en profundidad en esto, quería comentar que, bueno, la danza judía europea de los países del este de Europa, askenazí, nunca ha sido objeto de un estudio, digamos, adecuado, y hay poco material de estudio. Y de hecho, a lo largo del siglo XX, con la emigración a Estados Unidos, la danza judía se secularizó rápidamente y desapareció, digamos, la tradición,
y también en Israel, incluso antes de la creación del Estado de Israel. Y también, bueno, los materiales de archivo con que se cuentan son principalmente de finales del siglo XIX. A partir de ahí ya sí que se puede construir una imagen general del lugar que ocupaba la danza en la sociedad judía y de sus cambios. El sistema coreográfico parece haber sido bastante estable en la zona de Europa del Este desde principios hasta finales del siglo XIX, y lo que ocurre es que bueno, la asimilación cultural, la modernización y la Haskalah, la ilustración judía, pues debilitaron su práctica, también eso, sobre todo la mezcla. Por ejemplo, se adoptaron bailes urbanos cosmopolitas de origen europeo occidental, como el minué o la polonesa, o también ya en el XIX, pues la cuadrilla, el vals o bailes de pareja. Y desde luego la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa marcaron el final de este sistema coreográfico como dominante para los judíos de Europa del Este. Y algo importante es que la danza se convirtió en el centro de las restricciones morales en el siglo XIX, y que los rabinos repetían incesantemente. De hecho, esto que habíamos comentado de las bodas y el pañuelo viene de ahí. Sí que, a cambio, las aristocracias de Europa occidental sí que favorecían los bailes en pareja, de agarrarse de la mano, de la cintura, o danzas grupales en los que la pareja iba como cambiando de compañero, y bueno, el judaísmo convivía con esto, pero había restricciones morales al respecto. Y a finales del siglo XVIII sí que aparece un movimiento que es el hasidismo, y este movimiento en el ámbito de la danza sirvió para reelaborar los elementos más antiguos de la danza askenazí y así crear una forma y un contexto que combinaban sus antiguas funciones festivas con una nueva devoción religiosa extática. Bueno, el hasidismo, hago una breve introducción, es un movimiento de renovación religiosa con un perfil social característico. Se originó en el segundo cuarto del siglo XVIII y sigue existiendo hasta nuestros días. Sus orígenes se asocian con la figura de Israel ben Eliezer, que es conocido como el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, y se expandió por Europa del Este, y podemos considerar que es un fenómeno central de la historia judía en la era moderna. Bueno, ya en relación con la danza, el hasidismo creó un nuevo y poderoso contexto de danza en el que las mujeres desempeñaban un papel muy, muy limitado. Y bajo su influencia, la del hasidismo, las comunidades judías limitaron el potencial heteroerótico que tenía la danza tradicional y estas danzas que hemos visto, de las que hemos hablado, de las cortes y la aristocracia, y se insistía en que las danzas solo podían ser interpretadas por hombres o por mujeres, pero por separado. Otras comunidades judías, por ejemplo, sefardíes, mantuvieron la antigua postura, digamos, de bailar en pareja, aunque fuera con el pañuelo. Pero bueno, yo sigo hablando ahora del hasidismo y de esta consideración de la danza y de la música como una vía de culto. O sea, en el pensamiento y en la literatura hasídicos, la danza es expresión y estímulo de la alegría y tiene de algún modo un efecto terapéutico, como que purifica el alma y produce una elevación espiritual que une a la comunidad. De hecho, hemos visto esta danza como de hombres unidos, alegres. Algunos estudiosos han asociado el valor asignado a la danza en el hasidismo con, bueno, con la importancia del regocijo en sí en la tradición hasídica. Y algo muy importante de la danza en esta tradición es su aspecto teúrgico, es decir, la danza se considera que tiene un efecto sobre los mundos celestiales. La danza en el hasidismo, los bailes se hacen sobre todo los viernes por la noche después del servicio, o en la bienvenida al Shabbat, en la Kabbalat Shabbat, o al final del Shabbat. Y como vemos, es una danza o un tipo de danza, hay diversas, principalmente masculina, muy expresiva y extática. Es un tipo de danza que hace hincapié en los movimientos de los brazos y de las manos. Puede ser, de algún modo podemos establecer paralelismos entre estas danzas y las de Ucrania, la danza tártara de Crimea. Y en el lenguaje coreográfico judío, desde luego, ha habido muchas variaciones con respecto a estas danzas de Crimea o de Ucrania. Y hay una danza que surgió al respecto, semisagrada en solitario, que se llama Hosidl, y que adoptó también elementos de antiguas danzas rituales nupciales de los ancianos de las comunidades judías.
Entonces se reforzaron los elementos místicos de estas danzas askenazíes y, por ejemplo, en el Hosidel se puede ver. Los elementos eróticos y lúdicos se abandonaron. Ahora quiero que veamos un par de vídeos, el cuarto y el quinto de hoy, bailados donde Zev Feldman, que es un bailarín, baila y da una clase sobre Hosidel a sus alumnos que también bailan en unos cursos de verano que se hacen de música klezmer y danza en Weimar, en Alemania, actualmente. Vamos a verlo. This is a kind of Jewish solo dance. It didn't really have a name, or it had different names. You might say it's a dance of betrachten. It's a dance of contemplating and meditating. And Jewish people use this in different contexts. So Hasidic Jews might have danced something in this way on Motzei Shabbos, on Saturday night. And the Rebbe might dance this way with his Hasidim. Misnagid Jews, like my family, were Misnagdim, not Hasidim, would dance something like this at weddings. Jewish men would dance this, but they were solo dances. So it's raising the tonal center, it's raising the pitch, and therefore it's giving you a new argument. Da da dum dum da 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 dum da da dum dum dee da 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 dum da da dum. Which, let's say, is much less characteristic for a Turkish tune. This is more like a Jewish tune. And then when it goes in the second section, it's totally Jewish, because it becomes a dialogue. Da da dum dum da 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 da, and you answer da da dum dum da 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 dum. The question again. Da da dum dum da 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 dum dum da 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 dee dum. And you end up with a resolution on a higher pitch. Dum dum da 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 dee da dum, da 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 dee da 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 dum, da 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 dee da dum, da 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 dee da 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 dum, bum bum bum. Bueno, a mí al menos me ha dado muchas ganas de bailar este vídeo y bueno, para ya terminar esta sección os cuento que los hasidim más jóvenes a menudo en las danzas hasídicas danzan en el aire con fervor, dan saltos y en las bodas, bueno, además de los círculos concéntricos que ya hemos visto, también forman como alegres procesiones en forma de serpiente tipo conga y bueno, esto es para demostrar siempre alegría. También conservan una danza de Europa del Este que se conoce como Patch Dance. Y por último, aquí quiero mencionar el Mitzvah Tanz, muy típico de las comunidades ortodoxas, que se interpreta como ceremonia final de una boda hasídica y es muy importante por su significado místico. Entonces, en presencia de la familia, de los contrayentes, invita a los miembros masculinos de las dos familias a bailar por turnos con la novia. Cada bailarín en este baile sujeta un extremo de una faja y al otro extremo está la novia sujetándolo. Y tras un breve baile se retira, pero continúa bailando con un grupo de hasidim. Y el último bailarín es el novio que por fin sí agarra la mano de la novia. Bueno, ahora vamos a pasar a la música klezmer, que está estrechísimamente vinculada con todo esto que hemos visto ahora. De hecho,
la música que ha sonado en las danzas que ha hecho Sepp Feldman era música klezmer. Aquí tenemos un grupo de músicos de música klezmer que se llaman klezmorim, se le llama a la agrupación de músicos. El klezmer, bueno, es una música instrumental de fiesta y que se practicaba y ahora se practica globalmente, pero en su día era de las comunidades judías de Europa del Este y servía para acompañar bodas o festividades religiosas y celebraciones. El término klezmer deriva del hebreo klitzemer, que significa instrumentos del canto. El klezmer se desarrolló muy rápidamente antes de las 2 guerras mundiales y constaba principalmente en melodías de baile, como vamos a ver, y de piezas, también piezas algunas instrumentales para bodas, etc. Ahora ha llegado a ser un género musical totalmente independiente, con unas características bien definidas. Y tienen una esencia y un sonido particulares. Y sus rasgos se reconocen por sus características melodías muy expresivas que nos llevan a pensar en la voz humana, porque tienen como algo como de risa y también de sollozo. Muchas veces esto lo hace el clarinete, que tiene esta posibilidad de imitar un poco risas y sollozos. De hecho, el estilo de algún modo lo que intenta es imitar el canto religioso de las ceremonias religiosas de la sinagoga. Para producir este particular estilo en la melodía, se usan una serie de giros y ornamentos musicales que se llaman Dreideleg, que si recordáis, la palabra dreidel es peonza, es la peonza de Hanukkah en yiddish, porque la peonza gira, por lo tanto el Dreideleg tiene que ver con girar, con hacer giros como volutas. Y también otro efecto es el krechts, que es la imitación de gemidos o de suspiros. El klezmer asume la tradición de la música jasídica y le incorpora sonidos e instrumentos de los judíos de la diáspora. La influencia rumana es particularmente fuerte. Y después, en cuanto a los instrumentos de la música klezmer, son como de una banda de baile. De hecho, la idea es que sean portátiles porque estos músicos, los klezmorim, iban de boda en boda y no podían tener instrumentos pesados, no sé, el piano no podía ser. Entonces, siempre han sido muy variados. El violín ha estado muy presente y otros instrumentos de cuerda frotada, como la viola o el violonchelo, o incluso el más grande es el contrabajo que vemos aquí en esta diapositiva, alguien tocando un contrabajo para hacer el bajo. Y también, bueno, el clarinete, la flauta y algunos de percusión, pues los platillos o un tambor. En los siglos XVII y XVIII principalmente eran un laúd o un pequeño conjunto de instrumentos de cuerda. Y también se recurría a algo un poco más aparatoso, que es el instrumento llamado cimbalón, que es una cítara de mesa que se golpea con pequeños mazos, como martillitos. Y tiene un sonido suave y envolvente que complementa muy bien con el toque de los violines. Pero ya alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, junto al crecimiento de las bandas militares de viento y la música como para reclutar a soldados, los conjuntos de klezmer empezaron a incluir instrumentos de viento. La estrella siempre es el clarinete, y luego también otros instrumentos de metal como el trombón o quizá la tuba. Y también el acordeón de botones, un instrumento muy para el folclore y para la música de danza, se integró a finales del XIX, aunque era un instrumento caro y no se usaba tanto. Y la percusión, pues solía ser un tambor, un bombo. Y bueno, ahora os quiero comentar los estilos de baile que se interpretan en la tradición klezmer, o sea, las estructuras, digamos, las formas musicales de danza del klezmer. Una muy importante era el sher, considerado como el baile askenazí por excelencia, y los participantes se dividían en 4 parejas mixtas o entre los ortodoxos pues no era mixto. Y el baile empezaba con un paseo en círculos y después en parejas. Y después se iban invitando a distintas parejas para bailar en el centro del círculo. Después tenemos el Hosidl, que ya lo hemos visto antes bailar. Es un baile individual que está basado en una melodía con una inspiración religiosa fuerte, que es el Zemerl, y empieza generalmente como en un tempo así moderado, pero luego se va acelerando poco a poco para alcanzar una especie de éxtasis entusiasta. Tenemos también la hora, otra vez la que vimos al principio, la hora lente o rumana, que es un baile en círculo, en un compás ternario,
y era muy corriente pues, en Rumanía, Moldavia, Besarabia y en algunas regiones también de Ucrania. Después tenemos uno muy célebre que es el Freilegs, que significa contento. Es un baile en línea o círculo en un compás binario y es un baile muy sencillo y muy extendido. Tenemos también el Bulgar, que es un baile vivo en círculo o en parejas y tiene un ritmo parecido al Freilegs. Y en él los bailarines se agarran de las manos y dan pasos hacia adelante, hacia detrás, pero siempre intentando ir a la derecha para que el círculo pueda girar. Tenemos la Patz Dance, de la que hemos hablado antes, en las danzas jasídicas. Es una contradanza en círculo, es más propia de los judíos de Polonia y es muy típico que en esta música, en esta danza, su música requiera en momentos puntuales pues, aplaudir o dar golpes con los pies. Y ya por último tenemos el Terkisher, que es un baile jasídico sobre un ritmo a la manera turca, ¿no? Su nombre lo dice. Y aquí querría que viéramos un vídeo, el sexto vídeo, en el que Zev Feldman baila un Terkisher. So actually, when we're playing this music, Bueno, y ahora, después de este recorrido por las danzas en Europa, de la cultura judía askenazí, ya nos vamos directamente a Israel al siglo XX y aquí nos quedaremos. Antes de nada, querría que viéramos un vídeo, el séptimo vídeo, de la danza Hora, de la que hemos hablado mucho, pero es un vídeo de archivo bueno, pues de los años probablemente 30 o 40, que se filmó en Israel, para que veáis que están bailando una hora con la música de Havana Gila. Bueno, esto era un vídeo original grabado en Israel. He dicho años 30, 40, no, es posterior, pero no conozco la fecha, me parece que ya es más los años 40, 50 más bien. Y como vemos, el ambiente es muy rural, es en el campo y de hecho el principio de la danza aparece una joven con un rastrillo, un instrumento de labranza. Bueno, esto va a ser muy importante, ahora lo vamos a ver en las danzas folclóricas de Israel. Bueno, como veis por la imagen, esta multitud está bailando una hora en justo el día de la declaración de
del establecimiento del Estado de Israel en 1948, el 14 de mayo. Están en Jerusalén. Y bueno, la comunidad judía de Israel salió ese día espontáneamente a bailar en masa a las calles y que bailó pues una hora, que se había convertido un poco en el símbolo por excelencia de la danza judía. En los años anteriores a la declaración del Estado de Israel y a la formación del Estado judío, la danza folclórica israelí empezó a surgir, bueno, no de la nada, sino gracias a personas que quisieron que esto fuera así. Era un esfuerzo consciente por aumentar la cultura folclórica oficial de Israel. En aquella época, años 30, años 20 incluso, se creía que los judíos que vivían en Israel, procedentes de todas partes de la diáspora, necesitaban símbolos de unificación para reforzar su identidad nacional y, entre otras maneras de reforzar esa identidad, estaba la danza folclórica. De algún modo, como podemos decir que esta comunidad judía tuvo que inventar una tradición. Esto es una expresión, lo de invención de una tradición del intelectual, del académico Eric Hobsbawm, que tiene un libro al respecto, y es como ciertas tradiciones han tenido que inventarse no a lo largo de los siglos, sino más rápidamente para desarrollar una cultura. Esta tradición de danza israelí quería estar arraigada en un pasado judío, pero también ser considerada auténtica, cosa que establecía una tensión, porque de algún modo también necesitaba o pretendía separarse del pasado y producir nuevas costumbres. Es una paradoja, pero se llevó a cabo. Lo que sí estaba muy claro, independientemente casi de la danza folclórica en sí, y lo tenía claro las distintas corrientes del sionismo que llegaron a lo que hoy es Israel, era que había que construir como un nuevo físico judío, cambiar un poco la imagen del pueblo judío, del pueblo del libro, solamente del libro, del estudio, a una imagen más que valorara lo corpóreo, ya que, bueno, iban a tener que estar en una nueva tierra, una tierra que había que labrar y que había que, bueno, que trabajar en ella. Y esto nos lleva a algo no relacionado estrechamente con la danza, pero sí tiene mucho que ver y todo es coherente con lo que os estoy contando, que es la creación de los primeros Juegos Macabeos. Son unos Juegos Olímpicos en Tel Aviv, se celebraron en 1932. Fueron como unas Olimpiadas judías, podéis ver ahí uno de los categorías de atletismo femenino. Los Juegos se inspiraron, bueno, obviamente en los de Atenas, que se celebraron por primera vez los nuevos Juegos Olímpicos en 1896. Incluían estos Juegos competiciones deportivas olímpicas para hombres y para mujeres con atletas judíos de 27 naciones. Y fue una manera muy buena de unir a las comunidades judías de todo el mundo a través del deporte y se han seguido celebrando cada 4 años. Hasta en 2017 se celebraron los últimos. Y bueno, a medida que Israel ha ido aceptando la diversidad de su población, con orígenes de Europa, de Oriente Medio, de África, ¿no? De Yemen y también estadounidenses, rusos, etcétera, pues ya esta justificación de crear una danza folclórica para unir ha quedado más desfasada, pero porque no hay esta preocupación activa de una identidad nacional unificada, pero bueno, sigue ahí la danza folclórica que ya sí se ha creado como un legado. De algún modo está bajando porque ya es algo más marginal, pero bueno, esto ocurre en las danzas folclóricas de muchos países que no se bailan, no las conoce toda la población, sino que es algo más como un reducto de patrimonio inmaterial. Bueno, volvamos a la década de los años 40 y 50. La primera generación de niños ya nacidos en el Estado de Israel empieza a crecer y la nueva sociedad busca este material auténtico cultural que pueda considerar suyo. Tenemos aquí una figura muy importante que es Gurit Katman, una mujer que era bailarina y coreógrafa y fue un nombre fundamental, una figura fundamental para el movimiento de danza folclórica israelí. Ella sostenía que para la gente que deseaba fervientemente tener danzas propias en vida, no había más remedio que romper
con esta opinión de que la danza folclórica tarda generaciones en crearse, había que crearla. Ella se mudó a Tel Aviv en 1931 y fundó Shalva, una escuela progresista de danza para enseñar danza folclórica también a maestros. Y en 1944 coreografió un desfile con danza en el kibutz Dalia. Y esto hizo despertar el interés por tener un festival de danza en este kibutz y animó a muchos coreógrafos a crear cientos de nuevas danzas israelíes que reflejaran ante todo el amor por la tierra, por la nueva tierra, la tierra donde se habían instalado, y organizó festivales, los festivales Dalia, en años distintos, en 1947, 51, 58 y más. Y bueno, ella además fundó el departamento de danza del Hizgadut, el núcleo de movimiento de danza folclórica israelí. Entonces, los primeros coreógrafos israelíes para las danzas folclóricas no se basaron en ninguna tradición específica, sí que tomaron elementos básicos, por ejemplo, pasos de danza jasídicos, también de danzas balcánicas, rusas, árabes y yemeníes también, pero la visión que transmitían era una visión como moderna. Y sí que hacían hincapié en un ideal de retorno a la tierra prometida y querían, eso sí, revivir el espíritu de los días de la Biblia y profundizar en el amor por el paisaje y por el país, por Israel. Por ejemplo, una danza bastante conocida de estas primeras fue la creó la bailarina Ilse Dubon y se titula Mayim Mayim, Agua, Agua. Esto la creó a finales de la década de 1930, cuando se descubrió agua en el kibutz Na'an. Y entre las creaciones de Gurit Katman, de la que habíamos hablado, hay una titulada, por ejemplo, Convertirá el desierto en lago o El granado, ¿no? Como vemos, todos estos títulos aluden a temas sobre la productividad de la agricultura israelí. La danza folclórica israelí, como he dicho, es un equilibrio entre continuidad y cambio, que es muy necesario para preservar cualquier tradición y folclore. Bueno, ahora ha ido evolucionando y ya no hay tantas referencias en sus canciones a pastores o camellos o rebaños, sino más pues usan el pop mediterráneo, mezcla de músicas griegas, turcas y árabes también. Bueno, como digo, fue muy importante para la danza folclórica israelí este tipo de festivales en los kibutzim, porque en los kibutzim lo que se pretendía era conectar, crear sus propios festivales, independientemente de las festividades religiosas, crearon unos festivales de tipo más tradicional agrario, digamos, por ejemplo, un festival de esquilar ovejas, el festival de los viñedos. En estos festivales había danza y música. Y mientras también en las fiestas tradicionales de peregrinación, Sukkot, Pesaj o Shavuot, los judíos van a la sinagoga, en los kibutzim se hacían estos desfiles. Digamos que fue una ruptura esta manera de celebrar las fiestas. Y estos festivales de danza, aquí se ve un poco todas estas tensiones de lo nuevo frente a lo viejo, Oriente frente a Occidente, celebración y tristeza, y también lo religioso frente a lo secular, porque de algún modo el Festival de Dalia estaba intentando transmitir los valores sionistas de los creadores de los kibutzim. Aquí vemos, por ejemplo, hay en esta fotografía están caracterizados como personas de la Biblia, como Ruth y Boaz, en una danza en el Festival de Dalia de 1944. ¿Qué más? Lea Goldberg, una escritora en hebreo, abordó la contradicción central sobre el primer Festival de Dalia en 1944, la abordó así, la voy a citar. Se mostraron las danzas y con ellas se mostró también la cuestión básica, la cuestión de la danza, de la nación en particular y la cuestión del folclore en general. ¿Es posible crear arte folclórico no por la vía natural histórica, sino a partir de un deseo y de un cultivo directo? También un periodista, Naiman, del periódico obrero Davar, señaló este problema, y lo cito también. Dice, el folclore aldeano del mundo se creó a partir de la aldea cerrada y conservadora. Nuestros aldeanos no son cerrados ni conservadores, son inteligencia, van al teatro y a recitales de danza. Bueno,
aquí las contradicciones de la danza folclórica israelí. Y ahora quiero que nos centremos en algo importante, que es unas bailarinas y coreógrafas concretas que de algún modo encarnan estas contradicciones. Son Yardena Cohen y Rina Nikova. Pero antes de esto vamos a hablar un poco para introducirlas, para presentarlas, del concurso nacional de danza de Israel, que fue muy importante. Fue un concurso que se celebró en 1937. Ya dejamos de lado las danzas, digamos, más agrícolas, los festivales en los kibbutz, y vamos a Tel Aviv. En 1937 se reunió en la sala Mugrabi, un grupo de gente, para un concurso nacional de danza más tipo teatral, danza artística, digamos. Este concurso aspiraba a descubrir la danza hebrea israelí. Se pidió a los participantes, que eran coreógrafos y bailarines, que mostraran una coreografía que representase la auténtica danza hebrea, y se invitó al público a que votara por el bailarín o coreógrafo cuyo trabajo mejor se adaptara a este objetivo. Entonces era para fomentar otro tipo de danza, más teatral. De nuevo, estas tensiones entre Occidente e Oriente, lo socialista frente a lo burgués, lo antiguo frente a lo moderno, se veían en estas danzas. Este estilo de danza pretendía verse, danza artística, como un estilo occidental elevado, pero también quería seguir enraizado en las tradiciones de Oriente Medio. Y bueno, la manera mejor que muchos coreógrafos vieron de crear danzas de este tipo era acudir a la Biblia en busca de inspiración. Y los ganadores del concurso, los tres, presentaron danzas de temas bíblicos. Fueron Yardena Cohen, que ofreció personajes de la época bíblica en una pieza, por ejemplo, como The Mourner, que es la mujer, la plañidera, digamos, y también otra danza que era la hechicera, que era una maga adivina en tiempos bíblicos. Después Rina Nikova y su compañía interpretaron Los hijos del profeta, una danza basada en la historia bíblica del encuentro entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Y las hermanas Ornstein interpretaron dos piezas basadas en historias bíblicas, que fueron las de la hija de Jefté y Caín y Abel. Aquí las vemos a estas hermanas, Yehudit y Shoshana Ornstein, bailando ya en 1938. Bueno, ahora quiero que ahondemos un poquito más en Yardena Cohen y Rina Nikova. Aquí tenemos a Yardena Cohen, muy expresiva en su danza, muy orientalista de algún modo. Yardena Cohen encarna un poco su relación compleja, sus danzas encarnan la compleja relación que ella tenía entre los medios culturales de Europa y de Oriente Medio. De hecho, ella escribió memorias y crónicas personales, y en ellas hace hincapié en el profundo sentimiento de extranjería y extrañeza que sintió en Europa. Por ejemplo, al ver en Viena a un bailarín indio, Uday Shankar, ahí se siente como mucho más cerca, ¿no? Como de esas danzas, ese folclore. Después tenemos a Rina Nikova, que, Yardena Cohen sigue estando aquí en la danza de la boda, The Wedding Dance, en 1937. Esta la interpretó también en el concurso nacional de danza. Rina Nikova pretendía también mezclar Oriente y Occidente en sus obras y evocar un antiguo pasado judío un poco imaginado. Ella se formó en ballet clásico y en 1920 empezó a buscar otras fuentes, y entre ellas la Biblia, y por lo tanto estudió la Biblia y volvió a los escenarios originales donde ocurrieron muchos de los episodios bíblicos, y regresó con todo este material para crear su danza autóctona israelí. Y después ya vamos a pasar a la danza contemporánea en Israel. Voy a abordar ya brevemente, es el último punto, algunos temas, y voy a centrarme en la figura de algunos coreógrafos. Esta danza no tiene ya voluntad en absoluto de ser folclórica, es una danza global, danza moderna, con influencia
de distintos lugares y épocas, mucho de Estados Unidos, en un principio, como vamos a ver, de coreógrafos como Martha Graham, pero después no fue así. Una institución importante para la danza contemporánea en Israel nació en 1988. Es el Centro Susan Delal de Tel Aviv. Aquí este centro se creó para promover el baile contemporáneo y la danza teatral, y ahí dentro está la sede de la compañía Bat Sheva, de la que vamos a hablar, esencial, fundada en 1964, y la compañía también de danza Inbal, creada en 1949, tiene su centro allí. Y bueno, en este panorama de la danza contemporánea en Israel quiero destacar a Deborah Bertonov, que falleció en 2010, nació en 2015. Ella seguía actuando hasta los más de 70 años y siguió enseñando danza hasta los 80. Se formó en el ballet del Bolshoi de Moscú, en 1923 estudió, y su familia y ella se fueron a Israel en 1928, y ahí sus padres se unieron al teatro Abimá, importante teatro también, y que también hacía espectáculos de danza. Bertonov empezó a coreografiar en 1926 y ya más adelante en su carrera incorporó elementos de la danza de Bali, de África, de Ghana sobre todo, y moderna, y también el mimo en sus danzas. Después de retirarse a los escenarios, después volvió a coreografiar, incluso tuvo un papel en una película en los años 90, y fundó un estudio de danza en 1944 que formaba también tanto a niños como a bailarines profesionales. Al principio, con la ayuda de su padre, que era actor de Abimá, creó danzas para sus apariciones en solitario, y de nuevo muchas de tema bíblico judío, por ejemplo, La hija de Jefté, o Dos judíos hablando, o El éxodo de Egipto. Y también coreografió un baile llamado Shabbat, con música de Karel Salomón. Pero no solo estos bailes con tradición bíblica, sino también, por ejemplo, uno basado en el cuento de la princesa y el guisante, con música de Mozart, y en 1960 ya danzas de inspiración africana. Después, en 1979, creó Recuerdos de un pueblo para la compañía de danza Bat Sheva, que es de la que vamos a hablar ahora. La compañía Bat Sheva, bueno, antes de hablar de ella, querría que viéramos ya un vídeo que está basado en una canción tradicional de Pesach, muy conocida, que es Ejat mi Yodea. Esta canción se dirige principalmente a los niños porque es un ejercicio mnemotécnico. Su estructura se va modificando y va siendo acumulativa. Cada verso es más largo que el anterior porque se van acumulando las frases dichas que enumeran concretamente 13 enseñanzas del judaísmo. Entonces, es una canción para aprender. Entonces, el coreógrafo estrella, digamos, de Bat Sheva, que es Ohad Naharin, preparó una danza, una versión de esta canción para la compañía Bat Sheva. Y algunos han querido descubrir como significados en esta coreografía una evocación de los movimientos del rezo en la sinagoga, o la ropa en el suelo, como en algunas fotografías del Holocausto, pero bueno, no está claro que sea así, son interpretaciones, pero sí que la frase introductoria que el coreógrafo dice al principio, vamos, dice no, la escribe para presentar la danza, es así: la ilusión de la fuerza y la delgada línea que separa la locura y la cordura, el pánico detrás de la risa y la coexistencia de la fatiga y la elegancia. Uno de los rasgos más peculiares de esta coreografía proviene de un error que hubo, de una caída de uno de los bailarines, Tami Lotan. Él lo cuenta así y dice: originalmente la pieza terminaba con los bailarines cayendo al suelo, pero cuando Naharin decidió cambiar el movimiento, un bailarín, Eretz Levi, no escuchó las instrucciones y cayó como antes. Su error se incorporó al baile en el papel de el que cae, que se sienta al final del círculo cayendo al suelo al final de cada ola. No vamos a ver todas las olas, que serían 13 repeticiones, pero sí algunas en este video. אחד אני יודע
שבשמיים ובארץ שניים אני יודע שני לוחות הברית אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ שלושה אני יודע שני לוחות הברית אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ארבע אמהות שלושה אבות שני לוחות הברית אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ חמישה חומשי תורה ארבע אמהות שלושה אבות Bueno, esto era impresionante, era la canción de Hazmi Yodea, coreografiada por el coreógrafo principal de Batsheva, Naharin. Bueno, hablo un poquito brevemente de la historia de la compañía. La fundaron la baronesa Batsheva de Rothschild, que fue la mecenas, digamos, de la compañía, junto a la coreógrafa célebre estadounidense Martha Graham en 1964. Como en Israel había un interés creciente por la danza moderna, en concreto estadounidense, pues se decidió, esta mecenas de la danza, la baronesa Rothschild, decidió fundar junto a la coreógrafa Martha Graham la compañía. Entonces Martha Graham y varios de sus bailarines permanecieron en Israel como asesores artísticos y también formaron a bailarines de Israel en la técnica Graham. Y bueno, Martha Graham aportó 7 piezas a Batsheva, pero ocurrió algo, y es que la mecenas, la baronesa Rothschild, decidió nombrar directora artística a Janet Oldman en 1974. Esto fue un problema, la compañía no quedó satisfecha de la decisión y porque tenían un estilo muy distinto, Oldman y Graham, así que la baronesa retiró su apoyo financiero a la compañía y fundó otra que era la compañía Bat Dog, con esta vez sí Janet Oldman como coreógrafa principal. Aquí tenemos una imagen del ballet Journey de 1977 de la compañía. Seguimos con Batsheva. A partir del año 75, abandonaron poco a poco un poco la estética Graham que había dominado los primeros años y ya empezaron a incluir obras de coreógrafos israelíes emergentes, y en 1990 fue nombrado director artístico Ohad Naharin, que desarrolló un lenguaje de movimiento conocido, acuñado por él este nombre como Gaga. Y ha sido muy influyente en el mundo de la danza moderna, y de hecho en 2015 se hizo un documental de Tomer Heyman titulado Mr. Gaga, que explora estas formas de movimiento y esto hace que, bueno, de hecho aquí pongo la página web gagapeople.com, donde bueno, hay una escuela de formación de lenguaje dancístico Gaga para profesionales, pero también para aficionados, y de hecho hay algunos cursos online que dan los coreógrafos formados en este estilo de danza. Luego, por último, ahora ya sí voy a terminar diciendo que en 2014 la compañía, para celebrar sus 50 años de existencia, creó un archivo con un montón de material de películas de danza, de ensayos, fotografías, carteles, críticas, recortes de prensa, archivos de producción, que se va a instalar en Beit Ariela, en Tel Aviv, y también online para tener parte de este material a disposición del público general.
Y bueno, nada más, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Espero que esta clase os haya dado ganas de bailar. Muy bien.